Si una persona fallece de forma repentina, la mayoría de veces queda por algún tiempo deambulando, vagando, ya sea por el sitio donde dejó de existir o por donde él habitualmente vivía, trabajaba o donde le gustaba estar. Pero este fenómeno es muy repetido entre lo que son las historias de fantasmas, dividido más allá de lo que son las entidades malignas. En este caso se trata de espíritus o seres que no saben que ya tienen que trascender. Y algunas de ellas están ligadas a ciertos lugares, a ciertas fechas o a ciertos momentos. Hoy les comparto esa experiencia que le pasó a una persona que entró a trabajar de guardia de seguridad en un lugar que tenía, digamos que era un almacén y que tenía a los alrededores un pequeño terreno con barda, ya que allá es donde entraban los vehículos, en fin, en ese sitio donde ocurrió el fenómeno. Pero él había trabajado por algunos meses en ese lugar hasta que se acercó una fecha específica. Él no sabía nada de las historias, porque muchas veces la gente no siempre platica de los fenómenos paranormales hasta que de pronto se encuentra alguien con ellos y ya le cuentan todo el contexto de lo que ha vivido. Este había sido el caso. Él había entrado a trabajar a inicios de año, ya habían transcurrido varios meses, cuando se acercó octubre. Entonces hicieron una reunión, una junta, donde empezaban a pasar el rol, como le llamamos coloquialmente, de quién va a trabajar, qué día, qué noche, en fin, todo como una lista de cómo va a quedar cada uno de los trabajadores. Entonces el jefe les dijo que, bueno, pues se acercaba una fecha especial en la cual ellos sabían que esa fecha se les iba a pagar un extra para aquella persona que se quedara a cuidar. Entonces todos se quedaron callados sin decir nada, y él les dijo: recuerden que es el 3 de octubre en el cual necesitamos ese apoyo y van a tener su paga extra. Nadie hablaba hasta que el nuevo dijo, levantó la mano y dijo: yo me aviento, pues no sé por qué lo digan ustedes, pero yo me quedo a trabajar ese día, pues obviamente va a tener un pago extra. Llegó la fecha y él, como siempre, llegó en la tarde noche para recibir la guardia. Le entregaron toda la lista, todas las labores, todo lo que iba a estar haciendo, su recorrido. Y por lo regular, en lo que son los almacenes, los lugares grandes, tienen ciertos sitios que tienen que pasar, y ya sea marcar su visita, tomar una fotografía, mandar un reporte, pero tienen que hacer el recorrido por todas las zonas. Así que empezó normal en la nochecita, ya pasando la medianoche, cuando estaba haciendo uno de los rondines cerca de la 1 de la mañana, de pronto se dio cuenta que cerca de donde estaban los vehículos había alguien parado adentro. A lo lejos lo pudo ver, y a pesar de que había lámparas a los alrededores, no eran tan fuertes, pero sí estaba iluminada el área, se dio cuenta que se trataba de una persona bajita, o tal vez un niño, una niña, no sé, algo. Así que se fue acercando, tomó su lámpara e iluminó para donde estaba esta persona, y se dio cuenta que aparentemente era una niña por la vestimenta que tenía, pero que se veía un poco desgastada, un poquito antigua. Y levantó la voz y le dijo: hola, ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo acá? Y la niña no respondía, simplemente estaba como caminando de un lado a otro, como jugando tal vez, y de pronto se metió detrás de uno de los vehículos. Él dijo: bueno, pues está raro, tal vez una niña se metió, pero ¿qué está haciendo a estas horas en lo que es el estacionamiento? Se puso a revisar para dónde estaba la niña, y si se trataba de alguna niña de los alrededores. Aunque no había casa cerca, pues sí había colonias que estaban pegadas a lo que era el almacén. Estuvo revisando, se metió debajo del auto, revisó, y de pronto escuchó de nuevo una carcajada de la niña. Volteó y estaba del otro lado. Iluminó y le dijo que qué estaba haciendo allá, que por favor no podía estar, que era peligroso, que necesitaba salirse del lugar. La niña de nueva cuenta rió y corrió hacia otro de los vehículos. Y así estuvo por varios lugares. La persona primero atenta, pensando que tal vez le iban a hacer algo, o tal vez se trataba de una niña que se metió allá. Así que la estuvo persiguiendo por varias partes del lugar,
hasta que de pronto ya dejó de verla y pensó que probablemente se había ido por el agujero donde se había metido, porque era un lugar cerrado. Así que revisó, hizo todos sus rondines, estuvo más pendiente y no apareció por ningún lado. Cuando llenó su reporte, porque regularmente se llenan un reporte, puso lo que había visto, lo que había escuchado de esa niña que se metió, y cuando llegó su cambio de la mañana, les dijo que algo había pasado en la noche anterior, que era extraño, y que tuviera cuidado porque probablemente una niña se había metido a jugar allá y que prefería que se reportara para que la gente de la mañana, o los trabajadores, se pusieran a buscarla y que la familia no estuviera asustada porque no estuviera en su casa. El de la mañana que estaba recibiendo se rió y le dijo: ¿viste a la niña? Y él le dijo: sí. ¿Tú sabes cuál es esa niña? Y le dijo que sí. Le dijo: ¿es una vecina o de qué se trata? Y le dijo: no. ¿Por qué crees que nadie se quería quedar en la noche del 3 de octubre? Entonces él le dijo: ¿por qué? Resulta que hace muchos años, una noche, un día de trabajo, uno de los trabajadores había traído a su hija a jugar mientras él trabajaba. Entonces en ese lugar pues había un lugar como oficinas o algo así, y se había quedado la niña allá, pero por un descuido se había salido al área donde están los vehículos, donde están los transportes, por decirlo así, y se había metido a jugar entre las ruedas grandes de estos vehículos. Y como ustedes imaginarán, desafortunadamente el vehículo fue movido y la niña quedó allá, dejó de existir en ese sitio. Fue una tragedia muy grande, obviamente el papá destrozado por haber llevado a su hija, por descuidarla, por muchas cosas, pero al final de cuentas ocurrió esa tragedia. Y dicen que eso ocurrió en esa fecha, 3 de octubre, como me la compartieron, y probablemente, como son fechas también de fieles difuntos, pues comentan que podría estar enlazando la historia de la niña con la llegada de los difuntos. No lo sé, pero resulta que esta niña aparentemente es la que se manifiesta, la que juega y la que se ríe de aquellos que tratan de encontrarla y se ponen a buscarla por todos lados. Por eso nadie quiso quedarse en esa ocasión, porque no querían encontrarse con la niña. Te pregunto, ¿tú estarías dispuesto a visitar ese sitio, hacer alguna vigilancia para encontrarte con esa niña? Y probablemente, no sabemos si el próximo 3 de octubre se aparezca en ese lugar. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy. Como siempre, agradezco muchísimo el favor de su apoyo, que nos estén compartiendo, eso es muy importante para que podamos llegar a más personas. Déjenme un like de corazón y asimismo espero que me dejen sus comentarios, que me digan de dónde nos están viendo. Esto me ayuda muchísimo, me da mucha alegría saber que nos ven de muchas partes de México, también de algunas partes de Norteamérica, de Centroamérica, en Europa también. Muchísimas gracias. Bueno, también en Japón, que me están viendo, muchísimas gracias. Les dejo saludos a mi hijo Cristian, a mi hijo Omar, y recuerda que estoy en redes sociales como Omar Villasís Oficial. De aquí hasta pronto, espero que me puedas acompañar en el siguiente relato. Nos vemos.